Bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Estoy muy contento de que estés con nosotros un día más en este podcast. Gracias por ser parte de cada uno de los 180 episodios que llevamos. Gracias a Dios llevamos ya 180 episodios. Estoy muy contento de cada uno de ellos y espero, y tú también, espero que cada uno de ellos sea de bendición. Dinos cuál ha sido tu favorito hasta el día de hoy, si es que te acuerdas. Si es que te acuerdas de alguno. No sé si tú llevas notas de lo que hemos estado hablando o has dejado algún post-it o algo de algún versículo. Si tienes algún versículo que te ha gustado de estos últimos que hemos leído, sería increíble que nos lo compartieras. Estamos muy contentos y listos para escucharte, para mejor dicho, ver tus podcasts, tus post-its, o aquellas cosas que hayas hecho para recordarte a ti ciertos versículos, ciertas historias que hemos leído de la Biblia. Bueno, gracias por estar desde el día 1 hasta el día de hoy. Y si te has ido sumando, excelente. Espero también sea de bendición. Y si este es tu primer episodio, qué bueno que estás aquí. ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Ya te preguntaron eso en el día? ¿Estás bien? ¿Cómo amaneciste? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz? ¿Triste? ¿Animado? ¿Animada? ¿O decepcionado de la vida? Cualquier cosa que estés pasando, estoy seguro que lo que vamos a leer ahora te va a motivar, te va a encender el corazón para seguir buscando y anhelando la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar, pero antes, gracias a los que nos siguen a través de YouTube. Deja tu comentario, suscríbete, dale like. También a los que nos siguen en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en cualquier otra plataforma en donde estemos. Gracias. Ahora sí vamos a comenzar. El día de hoy vamos a leer Salmos 110, 111, 112 y 113. Así que esos van a ser los 4 capítulos del día de hoy. Espero estés listo con tu café, con tu agua, con lo que sea que vayas a tomar y con tu Biblia. O si es que vas a escuchar esto mientras caminas, haces ejercicio o estás en tu trabajo. Vamos a comenzar con el Salmo 110. Dice: Jehová da dominio al rey. Jehová dijo mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por el cual levantará la cabeza. Salmo 111. Dios cuida a su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscad de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras se manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 102. Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien
tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está en su corazón, no temerá. Hasta que vean en sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Capítulo 113. Dios levanta al pobre. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Estos fueron los 4 capítulos del día de hoy. Qué buenos capítulos. Y vamos a iniciar hablando acerca del Salmo 110 y luego pasaremos por los demás. Este salmo es muy impactante. A mí me dejó muy impactante. Sobre todo porque hay cositas en este salmo. Para empezar, vamos a leer el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo podríamos pensar que es, mejor dicho, David lo escribe, pero David parece que está diciéndole a alguien, a su Señor, algo que Jehová estaba diciendo. Básicamente lo que está diciendo es como si hubiesen 3 personas en la habitación. David, la que está hablando, que dice, mi Señor, Jehová le dijo a mi Señor. Jehová le dijo a la tercera persona que está ahí. Dios le dijo a la tercera persona que está ahí. Básicamente, para que me entiendas, hay 3 personas en la habitación. Está David, está Dios y una tercera persona. Y es muy interesante porque dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le está diciendo esto? Creo que tanto tú como yo sabemos a quién lo dice. Se refiere a Jesús. Y sabes, hay una concordancia que realmente este versículo, hay muchos otros autores, escritores del Nuevo Testamento que lo citan. Y te voy a decir aquí las citas, ¿ok? Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42 y 43, Hechos 2:34-35, Primera de Corintios 15:25, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Hebreos 1:13, también Hebreos 8:1 y Hebreos 10:12 y 13. Todas estas citas son las que tenemos acerca de Jesús. Y es muy interesante porque quiero leerte algunas, ¿ok? Primero, en Mateo 44, perdón. El contexto es el siguiente, te lo voy a leer desde el 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguna desde aquel día preguntarles más. Aquí es Jesús hablándole a los fariseos y diciéndoles, el Cristo, ¿de quién es? ¿Quién es su padre? ¿A quién pertenece? Y ellos dicen, David es su padre, porque entendían que el rey
la sucesión de David sería el rey eterno de Jerusalén, de Israel. Y sucede que aquí le está diciendo Jesús, a ver, pero ¿cómo puede el hijo de David cómo puede David llamar a su hijo su Señor? Porque entendiéndose que cuando alguien le dice Señor es porque reconoce autoridad, reconoce cierto estatus superior, cierta mayoría, cierto nivel de grandeza, y un hijo no puede o no es superior a su papá. Al contrario, el hijo debe tener respeto siempre hacia su padre. Y aquí Jesús les está demostrando que entonces no es un error, no es un error de interpretación, o mejor dicho, no es un error de como que el escritor o la Biblia está equivocada, una controversia. Al contrario, es algo que te invita a pensar más, es algo que te invita a profundizar. Y es que tenemos que ser entendidos en una cosa. Hay cosas en la Biblia que no vamos a entender a través de la lógica, sino a través de la revelación del Espíritu. Por eso hago una pausa y te invito a que siempre ores según como es en Efesios 1. Déjame, me acuerdo muy bien la cita, porque me gusta mucho lo que dice Efesios, pero creo que es Efesios 18 o 17. Dice, sí, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Y de hecho, en el 20 aquí, bueno, no sé si es en el 20 o en qué otro versículo, habla acerca de también de eso, de la referencia al Salmo 110:1. Pero a mí me gusta mucho Efesios 1, 17, 18, porque es pedir a nuestro Padre, al Señor, a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y entender las riquezas, la profundidad, la sabiduría, la revelación que hay en la palabra de Dios y que hay en el Hijo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay cosas que no vamos a entender a través de la lógica en la Biblia. Habrá cosas que sí. Habrá cosas que vamos a entender de acuerdo al contexto. Habrá cosas que podremos profundizar en ellas, pero siempre tenemos que tener en claro que la Biblia siempre se va a interpretar a sí misma, porque el Espíritu que está en la Biblia, el Espíritu Santo, es el que va a traer vida, es el que va a traer revelación y entendimiento, así como lo acabamos de leer. Entonces, Jesús les está preguntando a quién se refiere. Y quiero leer otra cita, 1 Corintios 15, 25, que de hecho vamos a leer desde el 24, porque quiero que entiendas que, y no te voy a dar yo una postura o una forma de interpretar, sino quiero darte todos los versículos para que tú en oración busques al Espíritu Santo y el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida. 1 Corintios 15, 24, que dice lo siguiente: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí hay que hacer una pausa. El escritor está hablando de que Cristo, justo en el 22, 23, está hablando de Cristo. Es más, vamos a leer el 22 y 23. Dice, es más, muchísimo mejor, desde el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Estamos hablando de Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Seguimos hablando de Jesús. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahora sí, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí estamos hablando de Cristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y toda potencia. Ahora sí el 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A ver, ahora aquí ¿quién está hablando? Porque en Salmo 110 parece ser Dios que le dice al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Dios diciéndole a Jesús que ponga a tus enemigos, que se siente hasta que Él ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Pero tenemos en Primera de Corintios 15:25, donde el contexto anterior nos está hablando de que Cristo sería el que pondría, el que pondría todo el reino para Dios el Padre y lo pondría debajo de sus pies. Versículo 27 de este Primera de Corintios 15. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que lo sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, antes también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, Dios sujetó todas las cosas en Cristo y Cristo tomó todas las cosas y lo sujetó a Dios y se sujetó al mismo a Dios. Es como un trabalenguas, es algo que por lógica podemos intentar entender, pero es mucho más profundo de lo que aparenta ser. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, hablando de Jesús, claramente se exceptúa al Padre, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí el apóstol nos está dejando una bomba que realmente podemos confundirnos, podemos malinterpretar, incluso hasta podemos descontextualizar lo que la Biblia está diciendo. Y por eso pedimos al Espíritu Santo que traiga revelación y entendimiento de esto. Que dice, vamos a leerlo una vez más, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúan aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, desde antes Dios ya había sujetado a Jesús todas las cosas y Él las sujetó todos debajo de los pies. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Entonces, a ver, volvamos. El Padre sujetó todas las cosas al Hijo y el Hijo, cuando venga, Él vencerá a todas las cosas y Él se las entregará al Padre junto con Él mismo. O sea, Jesús se sujetará al Padre y Él sujetará todas las cosas al Padre. Entonces, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y todo esto es a fin de que Dios sea todo en todos. ¡Qué locura!, ¿no? Vayámonos a otro capítulo, a otro libro. Y vamos a Efesios 1:20, que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, con su sacrificio, con lo que hizo a través de la cruz y resucitando, Dios sujetó todas las cosas a sus pies. Y cuando Jesús regrese, Él sujetará todas las cosas al Padre. Creo que esta es una mejor forma de definirlo.
Creo que aquí ya dimos en el clavo. Aquí ya entendimos mucho mejor. ¿Te parece? ¿Te entiendes? Sí. Vamos a leer una cita más. Hebreos 8 del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, al cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera serían sacerdotes, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y esto está hablando de el Señor. Y de hecho más abajo, en este capítulo, en este mismo capítulo 110, empiezan a hablar un poco acerca de que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es un mejor sacerdote. Él tiene un mejor servicio. ¿Cómo te lo explico? El sacerdocio que se levantó a través de Moisés y de Aarón nunca se va a igualar al sacerdote de Melquisedec, que es Cristo, y que Él es el que está ministrando en el cielo al Padre. Jesús está siendo sumo sacerdote en el cielo. Y Él está siendo sumo sacerdote y también es el sacrificio eterno y perfecto para con el Padre. Qué increíble es este salmo. Hemos hablado mucho de solo del primer versículo. Ni siquiera hemos entrado a más profundidad de este mismo versículo. Por ejemplo, podemos hablar del versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esto es una clara referencia cuando Jesús venga a gobernar sobre las naciones. Qué hermoso es lo que estamos leyendo. Qué hermoso es esto y qué poderoso. Este es un salmo totalmente del fin de los tiempos. Quiero terminar con el Salmo 112, porque incluso hay muchas cosas del Salmo hasta 111 y 113 que son muy hermosas. Por ejemplo, el Salmo 111, el versículo 10, que de hecho lo podemos encontrar en otras también referencias, en otras citas de la Biblia, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pero quiero hablar y quiero cerrar con el 112. ¿Por qué? Porque me recuerda a Apocalipsis, a cómo cierra o cómo inicia también el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee, guarda, medita, oye en estas palabras. Te lo voy a leer para que veas que no te estoy mintiendo. Dice Apocalipsis 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiene que ver esto con el Salmo 112? A mí me recordó. No es que haya una concordancia, sino que a mí me recordó.
Porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este versículo que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, me recordó a este mismo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. La Biblia no solo es un libro para leer en la noche o para leer en la mañana. La Biblia es la palabra de Dios. Toda entera es la palabra de Dios. Y es Dios dejando un mensaje a nosotros. Y el mensaje es, quiero estar con ustedes. Quiero habitar entre ustedes. Y lo voy a hacer. Pero mientras hacemos esto, mientras el Señor regresa para habitar entre nosotros tenemos que tener temor y reverencia santa ante Dios y su palabra y leerla. El temor y la reverencia solo lo podemos obtener a través de la lectura y de la oración y del ayuno, de las prácticas espirituales, pero los podemos tener cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra, meditamos en ella, recordamos quién es el Señor, recordamos sus obras, recordamos su poder y nos comenzamos a deleitar. Y cuando te deleitas en el Señor, ves que nada ni nadie puede satisfacer esa necesidad tan grande que solo Dios puede satisfacer. Y solo así podemos deleitarnos. Y cuando nos comenzamos a deleitar en Él, empezamos a ser satisfechos en Él y también empezamos a tener temor y reverencia por hacer lo que a Él le interesa que hagamos, por hacer solo lo que a Él le gusta que hagamos y no nuestras propias agendas, no nuestros propios deseos. Por eso cuando leo esto, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, me recuerda a bienaventurado el que lee y oye las palabras. Yo los podría unir. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo uniría estos versículos porque me encajan. Quiero decirte con esto deleítate en la palabra del Señor. Creo que hoy fue un capítulo en donde en un versículo nos deleitamos, pedimos revelación, pedimos entendimiento, pedimos claridad, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Y esto nos llevó a profundizar más en su palabra, nos llevó a deleitarnos más en su palabra y eventualmente tiene que llevarnos a tener mayor temor del Señor. Así que te invito a que vuelvas a leer estos versículos aparte y cuando los vuelvas a leer que pidas que el Espíritu Santo abra tus ojos, que venga espíritu de sabiduría y de revelación sobre ti y el espíritu de temor del Señor para que puedas leer estas palabras no con tus propios ojos sino con los ojos alumbrados que te da el Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros en este capítulo. Ayúdanos a crecer, compártelo con tus amigos, compártelo con más personas y recuerda, sigamos ardiendo por nuestro Señor Jesús. Amén.